De hecho, uno podría hacer crecer organismos completamente alejados de coliformes y que tienen nichos totalmente diferentes, como ya han visto, por ejemplo, organismos de suelo o de vegetales, ¿sí? Entonces, una primera pista que podríamos agregar a la estrategia de cultivo simple con un medio complejo es agregar uno de estos tubitos y evaluar la presencia de gas, ¿sí? Ese es uno. Luego, otras estrategias que ustedes ya han visto, que también tiene que ver con la identificación del metabolismo de los coliformes, es el crecimiento en medios selectivos y diferenciales, como lo son el EMB y el agar McConkey. ¿Sí? Ustedes ya lo han usado, estos medios. En el agar McConkey se le agrega un indicador de pH. Entonces se observa cuando está pH neutro un color rojizo o rosado que mediante la fermentación de la lactosa, porque este es un medio que tiene lactosa como fuente de carbono, si el organismo la logra fermentar, la fermentación del azúcar va a acidificar el medio y eso va a notarse con un cambio de pH que va a ver el crecimiento que vira hacia el amarillo. ¿Sí? Cuando está ácido está amarillo, cuando está neutro o básico está entre rosado y rojo. ¿Sí? Entonces, un crecimiento con color amarillo nos indica que la lactosa presente en el medio se ha fermentado. Y esa fermentación es lo que acidifica el medio, y eso es lo que finalmente uno visualiza como colonias o estrías con una zona que está alrededor de color amarillento, ¿sí? Se aclara el medio. Entonces, acá uno podría sumar otra evidencia más, ¿no? Genera gas el organismo, además fermenta lactosa generando un producto ácido, ¿sí? Porque hay fermentadores que no generan ácido. Los coliformes en su mayoría fermentan la lactosa con residuos ácidos. Y el otro que ya vieron, que también se basa en el mismo principio de la fermentación de la lactosa, lo que hace es favorecer la precipitación de ciertos pigmentos que están presentes en el medio, pero incoloros en el pH neutro en el que se arma el medio, pero que al acidificarse por el metabolismo de la lactosa, nuevamente se logra este precipitado que da un color verde metalizado, que este también ya lo vieron, y este es muy fácilmente visible, ¿sí? Por eso el medio también es diferencial, además de selectivo para coliformes. Este tipo de estrategias sigue siendo estrategias indirectas, ¿no? Porque nos habla de un organismo que fermenta lactosa a productos ácidos. Todavía no tenemos la certeza de que sea un coliforme, pero fíjense que vamos sumando evidencias, ¿no? Acá con 2 medios de cultivo en placa y uno líquido, del mismo inóculo, por supuesto, vamos a tener 3 evidencias a favor o no de la presencia de coliformes, ¿sí? Pero existen también algunos test sencillos donde se puede medir otra actividad enzimática. Fíjense que acá estamos hablando de actividades del metabolismo, ¿no? de los organismos, en este caso la fermentación produciendo gas, en estos dos casos la fermentación de azúcares como la lactosa para dar productos ácidos. Eso es parte del metabolismo. Y otro es el test de oxidasa, que ya les anticipo es uno de los test de pruebas bioquímicas muy comúnmente usado. Si se fijan, estos test son muy sencillos de hacer y en general es tan simple como tener un test con diferentes reactivos, dependiendo del fabricante. Hay distintos sustratos que se ponen, pero son todos sustratos oxidables por la enzima oxidasa, justamente. Esto va a ser, digamos, variable dependiendo de los organismos que sean capaces de ser sensibles al test, pero para los coliformes funcionan de maravilla. Y lo que se hace básicamente sobre estos disquitos, son como disquitos como si fuera de un polímero similar al papel, pero más gruesos. Y lo que se hace es inocular con una suspensión de agua o solución salina, lo que se haya usado para resuspender a los organismos. Lo ideal es solución salina. Y si no hay presente ningún organismo capaz de fermentar el sustrato del disco, el disco no cambia de color, permanece blanco. Si uno inocula con un organismo que sea negativo para el test de oxidasa, como lo es coli, el test tampoco va a dar positivo, va a mantener el mismo color del disco original, pero hay organismos, como lo del género Pseudomonas, que sí son oxidasa positivo
y hacen que el test vire de color, ¿sí? Dependiendo del fabricante, el color va a variar también, pero el más común es de blanco a azul. Entonces, en este caso, nos guiamos como prueba, digamos, indicadora de la presencia de coliformes con un resultado negativo, no positivo. Sin embargo, siempre es importante plantearlo así al experimento, como está acá, con los 3 discos, ¿sí? Porque imagínense si yo solamente siembro mi muestra de potencial coliforme y no veo cambio de color. Podrían haber ocurrido 2 cosas. Una sería que el organismo genuinamente sea negativo para la oxidasa, que no tenga esa enzima. Pero también podría haber pasado que el disco no estuviera reaccionando, no estuviera funcionando como corresponde. Entonces, una forma de controlar que el disco sí funcione, que los reactivos estén en condiciones, es usarlo con un organismo conocido de dar positivo para la prueba, ¿sí? Como acá se muestra, Pseudomonas. El de Pseudomonas se muestra como gran ejemplo para esto porque es un género muy diverso, con lo cual prácticamente cualquier laboratorio de microbiología va a tener una muestra en su cepario. Entonces es muy fácil de disponer de este tipo de organismos y chequear el test de oxidasa. Y por supuesto tiene que estar el control negativo también para asegurarse que si yo no le agrego microorganismo, el test tampoco reaccione, ¿cierto? Porque si yo le agrego mi solución salina y de repente reacciona, bueno, probablemente tenga alguna contaminación en la solución que yo estoy usando. Entonces hay que tener presente que siempre se requieren controles en este tipo de test de reactivos, ¿sí? Lo mismo convendría hacer para los demás. Por una cuestión de recursos muchas veces no se hace, pero sería conveniente agregar también organismos conocidos para controlar que los medios y los reactivos presentes estén en condiciones también. Entonces, como se dice acá, este tipo de tests, que si se fijan son 4 ensayos muy sencillos, hablan de indicadores, diríamos, ¿no? Es como que vamos juntando evidencias de la posible presencia de coliformes. Con esto no tenemos 100% resuelto el asunto, pero vamos ganando confianza en que sí están presentes en la muestra. Me pasé una. Un paso en paralelo que se puede hacer para controlar este tipo de experimentos es hacer un recuento de mesófilos totales, ¿sí? Los mesófilos, como ya hemos visto, son organismos que crecen a temperaturas intermedias, llamémosle, ¿no? Temperaturas cercanas a nosotros mismos. El rango, dependiendo de la fuente que consulten, varía un poco, pero lo podemos considerar entre 20 y 40 y algo, ¿sí? Cercano a 37, incluyendo a 37, por supuesto. Y este tipo de organismos muchas veces pueden llegar a compartir ciertas funciones metabólicas con los coliformes. Esto tiene lógica, ¿verdad? Porque organismos que viven en nichos similares pueden tener estrategias similares. De la misma manera que en animales ha surgido el ojo múltiples veces porque la función de ver es muy útil, de la misma manera va a haber funciones metabólicas para distintos organismos que puedan resolverse de la misma manera. Y de hecho esto ocurre. Entonces, en paralelo, además de las pruebas que estábamos haciendo específicamente buscando coliformes, siempre es buena idea controlar si la muestra tenía mesófilos en general, ¿no? Y dentro de lo posible, cuantificarlas, ¿sí? Esto ustedes ya lo han hecho también, de alguna manera, no necesariamente buscando mesófilos, pero el ensayo es muy similar a cosas que ya han hecho, ¿sí? Entonces, una forma sencilla es plaquear diluciones seriadas de alguna muestra, ¿sí? La muestra puede ser líquida, sólida, depende de lo que estemos mirando. Hoy nos estamos concentrando en el agua, que es más sencillo todavía. Entonces podría sembrarse una muestra directa sobre una placa, preferentemente de algún medio complejo que sirva para detectar, digamos, un gran rango de organismos. Por ejemplo, el NA, el agar nutritivo, el TCA, el de triptona. El LB también serviría, pero este ya sesga un poco por el alto contenido de sal, entonces convendría alguno más general, como estos dos que se muestran acá.
Y los medios selectivos y diferenciales es medio algo que ya hicimos en esta idea, ¿no? Si no tuviéramos ninguna idea y empezáramos por acá, no sería mala idea en paralelo plaquear la muestra en distintos medios, ¿no? En el medio, por ejemplo, NA y en el medio EMB. ¿Sí? Eso sería una buena idea. Y los recuentos en placa los podrían hacer de la misma manera que se muestra acá, digamos con la placa completa, donde sembrarían una única gota de 50 a 100 microlitros y la esparcirían con espátula de Derigalski. A todo esto quiero hacer un comentario respecto a lo que terminaron haciendo en el TP de estriar con un asa. Eso está lejos de lo ideal. Tengan presente que siempre que necesiten completar la superficie del agar, debería hacerse con una espátula de Derigalski o con unas bolitas de vidrio que se usan también, que básicamente se colocan por encima de la muestra líquida y se las mueve para que vayan cubriendo toda la superficie, porque la idea es justamente aprovechar toda la superficie del agar y especialmente sin rayarlo, cosa que es medio inevitable cuando uno usa un asa. El asa se usa para hacer estrías donde uno quiere, digamos, agotar y diluir la muestra, ¿sí? Ustedes ya vienen en este caso de una dilución, entonces lo que corresponde hacer es sembrar un volumen en el centro de la placa y esparcirlo con una espátula de Derigalski, ¿sí? Ténganlo presente porque sé que lo hicieron diferente, pero hablando mal y pronto es una desprolijidad, no es la técnica que corresponde. La alternativa que tienen para esto es el método de la gota, que también ya lo han hecho. ¿Cuánto van a diluir para sembrar en estas placas? Esto siempre es a criterio, ¿sí? Acá tienen que empezar a generar un poco de criterio. Si uno, por ejemplo, tiene una muestra de agua que debería ser potable, por ejemplo, uno va a suponer que esa muestra de agua está como mínimo traslúcida y no tiene bicho flotando de manera visible a simple vista. Entonces, en un caso como ese, donde el agua en principio estaría relativamente limpia, uno lo que haría es diluirlo entre comillas poco, no sé, hasta 10 a la 6, 10 a la menos 8, perdón, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, sería razonable. Y sería mucho más probable encontrarlo en las primeras diluciones y no en las últimas a los microorganismos, ¿sí? Pero siempre un rango del directo a 10 a la menos 8 para una muestra que no esté altamente contaminada sería un buen punto de partida. Si por el contrario uno está analizando un agua que está completamente sucia, que tiene turbidez visible, que tiene mugre flotando, que proviene de un lugar muy sucio, ciertamente la carga inicial de esa muestra va a ser mucho más alta, o al menos potencialmente sería esperable que sea mucho más alta. En ese caso sería conveniente hacer mayor cantidad de diluciones, hasta 10 a la menos 15 sería razonable, ¿no? El doble de diluciones que estábamos hablando recién. Por eso acá siempre es una cosa de pensar cómo vino esa muestra. ¿Estaba razonablemente diluida ya en cuanto a mi potencial patógeno? ¿O me están dando un agua de la zanja? ¿Sí? Básicamente. Entonces acá hay que decidir esas cosas. Y luego la dilución por placa completa es una alternativa, es la clásica, pero ustedes ya conocen el método de la gota, que como saben es un método más eficaz en el aprovechamiento de materiales. Y siempre que estén en una situación como la que estamos en el CUDI o en la ciencia argentina en general, es conveniente economizar siempre en materiales. Entonces en una misma placa pueden sembrar 4, 5 o 6 diluciones, dependiendo de la mano que tengan para pipetear. Tranquilamente la placa podría dividirse en 6 y sembrar 3 réplicas de cada dilución y les entran 6 diluciones. Si hicieran desde el directo hasta 10 a la menos 11, con 2 placas están cubiertos para el experimento. ¿Sí? Es mucho más económico que tener 3 placas completas por cada dilución, que si hicieran hasta 10 a la menos 11 serían 36 placas, ¿verdad? Entonces no hay mucha duda de que el método de la gota es mucho más conveniente y resulta mucho más práctico también para el manejo del operario, ¿no? Hay que preparar menos materiales. Lo que sí tienen que tener siempre presente que el método de la gota en general tiene una gran desventaja
en este contexto donde estamos queriendo identificar organismos, y es que las colonias no quedan tan separadas como las vemos acá, quedan mucho más juntas. Entonces, si hubiera organismos de crecimiento rápido, como lo son en general los mesófilos y en particular los coliformes, corremos el riesgo de que las colonias se sobreencimen y no podamos aislarlas tan fácilmente. De todas maneras, eso tiene solución también, ¿no? Porque uno puede agarrar una colonia, aunque no esté seguro de que sea una única colonia, y repicarla en un nuevo medio, ahí sí estriando por agotamiento para aislarlas, ¿sí? Porque en un punto u otro tengan presente que siempre que partimos de una muestra compleja, nos va a interesar aislar al organismo. Entonces, este es un paso común a un montón de distintos protocolos. Y cuando queremos estudiar un organismo en general, ya sea porque estamos buscando un patógeno, porque nos interesa obtener un organismo nuevo, o porque estamos buscando algún organismo en particular, nos va a interesar diluir. Y esa dilución la vamos a hacer para aislar, ¿sí? Entonces lo que queremos es algo como esto, ¿sí? Aislar a los organismos. Si uno tuviera una placa completa, de todas maneras, no es mala idea tomar una colonia aislada de interés y rastrearla en un medio fresco, típicamente el mismo en el que se cultivó el primer organismo, y ahí sí asegurarse de que estén creciendo siempre el mismo tipo de colonias, por lo menos, ¿no? Hablando de morfología, de colores, de tamaños, ¿sí? Ese tipo de cosas uno las puede mirar rápidamente. ¿Qué otro tipo de técnicas de las que ya vimos podríamos sumar a estos primeros estudios iniciales, que son fáciles, rápidas y que son un caballito de batalla? Las tinciones de Gram. La tinción de Gram y microscopía óptica son dos cosas que nos van a dar mucha información y nos van a orientar en cuanto a nuestra búsqueda, ¿sí? No se olviden en esta segunda parte de la materia todo lo que aprendieron en la primera parte, porque nos sigue sirviendo. Volvamos al objetivo de lo que estamos charlando ahora, identificar coliformes. Si uno quiere identificar coliformes, espera que sean gram negativas. Entonces, una tinción de Gram luego de un aislamiento, ya sea de esta placa o de alguna de estas, no es para nada mala idea, porque uno puede verificar estar encontrando bacilos gram negativos, que son los que se corresponden con los coliformes. Entonces, con test muy sencillos, seguimos juntando información que refuerzan la idea de tener un coliforme en nuestra muestra, ¿sí? Todo esto que estoy mencionando respecto a cómo enfrentar el problema, vayan anotándolo y ténganlo presente, después va a aparecer en los cuestionarios y por supuesto que va a aparecer en los parciales, ¿sí? Les voy anticipando desde ya que el segundo parcial va a ser básicamente que ustedes propongan cómo identificar un microorganismo. Entonces la idea va a ser que ustedes de una muestra incógnita random, les va a tocar alguna, tengan que decirme cómo van a resolver el problema. Entonces me tienen que contar cómo lo van a cultivar, dónde, si el medio es líquido, si es sólido, si viene de diluciones, si aislaron, si no aislaron, si lo miraron en el microscopio, si le hicieron pruebas directamente. Todas esas cosas son importantes. Fíjense, por ejemplo, que acá yo no lo aclaré, pero para poder hacer un test de oxidasa, sí o sí, uno tiene que partir de una colonia aislada que ya uno esté seguro que hay un único microorganismo. Porque imagínense hacer un test de oxidasa sobre una muestra compleja. Y uno corre el riesgo de poder encontrar una actividad, pero no necesariamente que esté vinculado al organismo que yo estoy buscando. Entonces, el paso de aislamiento y de conservación de los microorganismos tiene que estar siempre. Y el paso de observación con el microscopio y una tinción de Gram es algo muy básico también que nos va a permitir ir acotando las posibilidades. Imagínense si en mi muestra yo de repente me encuentro una mayoría de cocos gram positivos y las chances de tener un coliforme bajan muchísimo, ¿sí? Entonces, como mínimo lo vamos a tener menos representado a ese organismo. Entonces, todas estas líneas de investigación, fíjense que son sencillas. Acá tenemos algunos plaqueos, acá tenemos unos pocos test, acá tenemos un crecimiento en un medio líquido con el agregado de un tubito, que no es una gran ciencia. Y después aislamientos, como los que ya vieron, ¿sí? Aislamientos que van a venir, en este caso, de una muestra de agua, algo re fácil de diluir. ¿Qué tendría que hacer si la muestra no fuera de agua, sino sólida? Bueno, primero tendrían que
resuspender esos microorganismos en solución salina y tendrían que usar algún mecanismo para que esos organismos pasen del sólido al líquido. Y eso podría resolverse con un vórtex o con un rato de sonicación o ambas, ¿sí? Si ustedes simplemente le agregan solución salina a un sólido, lo más probable es que la mayor parte de los organismos se queden adheridos al sólido y ustedes no los vean en suspensión. Y si no llegan a la suspensión, pueden terminar teniendo un falso negativo, ¿sí? Se van a decir, no, mi muestra estaba limpia, y en realidad les falló la técnica, ¿sí? Porque no los resuspendieron. Bueno, acá, de nuevo, esto ya lo hemos charlado en otra clase en cuanto a la toma de muestras. En el caso de la toma de muestras para muestras de agua, en general es bastante más sencillo y menos peligroso que otro tipo de muestras, pero hay que tener siempre las mismas precauciones, ¿no? Usar ropa apropiada, usar guantes para no contaminarse uno y para no contaminar la muestra. Tiene que tener la precaución de cómo va a transportar esa muestra. Idealmente debería conservarse a una temperatura cercana al lugar de procedencia, ¿no? Si la muestra, por ejemplo, proviene de una muestra de un río, vamos a suponer como se muestra acá, no estaría mal conservarla a una temperatura ambiente similar. Y como alternativa, algo que suele funcionar para la mayor parte de los organismos es algo que extiende su vida útil, por decirlo de alguna manera, es una refrigeración tranqui, ¿no? El clásico frío de la heladera, 4 grados, funciona bien también. Pero bueno, dependiendo de dónde venga la muestra, a veces esto es una limitación, entonces mantenerlo a la misma temperatura de procedencia no está mal, siempre y cuando los tiempos hasta el análisis no se prolonguen demasiado, ¿no? Si mi laboratorio está a 400 kilómetros y me va a convenir refrigerar la muestra. Si estoy al lado del laboratorio, lo puedo testear in situ, bueno, ahí la cosa se puede resolver mucho más rápido. La otra cosa que ya hemos charlado varias veces y que bueno, después vamos a meternos más con los números, porque al final en lo que vimos hasta acá todavía no llegamos, pero es la estadística, ¿sí? Siempre tengan presentes que cuando hablamos de una placa, por ejemplo, o de una muestra, no lo vamos a hacer con una única vez, ni vamos a plaquear en una única placa, ni vamos a tomar un solo tubo de muestra. Siempre vamos a intentar llevarnos muestras que sean representativas de lo que estamos queriendo estudiar, ¿sí? Entonces vamos a tener réplicas, como mínimo 3, siempre que sea posible, ¿no? En ocasiones no se puede tener réplicas, ¿no? Por ejemplo, con las muestras de un paciente. Uno no le saca 3 veces sangre a un paciente, ¿sí? Le saca una, pero en todas las demás, las muestras ambientales, la mayor parte de las veces se puede tomar varias muestras. Y en el caso del agua es muy sencillo, ¿no? Se lleva un tubo estéril, se recolecta cierto volumen y el tubo se cierra para que no ingresen microorganismos en el transporte o en la conservación, y se mantiene, digamos, aislado del entorno hasta que vaya a ser estudiado. Por supuesto que si en este agua había organismos viviendo y yo dejo esto abierto, otros organismos pueden acceder también, entonces de nuevo podría estar entorpeciendo mis resultados. Y una cosa que es importante acá, porque cuando estamos hablando de aguas, muchas veces, como les decía, tenemos muestras diluidas, no concentradas. Tenemos muestras que tienen en general baja carga microbiana y no alta, ¿sí? Entonces, a veces los organismos están presentes, pero si uno no los hace crecer un poco de manera previa antes de hacer los análisis, podría pasar que los pierda, ¿sí? Que pasen de largo, que no los identifique. Imagínense estar trabajando con placas y haber diluido varias veces una muestra, incluso en las más concentradas, por ahí la carga de coliformes era baja y me quedó una colonia por acá. Y por ahí justo no reaccionó lo suficiente, no pude identificar el color, no la pude ver bien y la perdí en un mar de colonias. Y en las diluciones posteriores, o sea, las más diluidas, no va a aparecer porque estaba poco representado. Pero había un organismo, ¿sí? Y en algunos contextos la tolerancia es 0. Entonces es importante poder reconocer los que están poco representados también, pero están presentes. Entonces las concentraciones y los enriquecimientos son muchas veces un paso previo inclusive a este, o en paralelo, ¿no es cierto? Porque todo esto, fíjense que acá tenemos estrías, eso ya viene de un aislamiento previo, como podría ser este. Pero yo no me voy a gastar toda la muestra en hacer esto, entonces puedo hacer mis aislamientos y mis recuentos por un lado,
y por el otro puedo tomar una alícuota de esa misma muestra, podría ser algún set de tubos, ¿sí? Por ejemplo 3 tubos aparte, y lo que voy a hacer es exponer alícuotas de ese tubo de diferente tamaño. Podría, por ejemplo, en un tubo agregar 50 microlitros, en otro 100, en otro 500, y como voy cambiando la cantidad que voy usando para pescar también a los que estén más diluidos. Y lo que voy a hacer es enfrentarlo de nuevo a medios líquidos que permitan el crecimiento de lo que a mí me interesa buscar. Si hay una única colonia acá que resulta permitida para el crecimiento en este medio, como podría ser este, si le doy el tiempo suficiente, va a crecer y va a enturbiar el medio. Entonces, luego, a partir de una cantidad alta de microorganismos, que yo todavía no sé qué microorganismo es, pero ya sé que, por ejemplo, crece frente a altas concentraciones de sal, lo que voy a hacer es diluirlo y hacer esto mismo, pero en paralelo, ¿sí? Entonces, si en los recuentos que mire de la muestra sin concentrar no pesco nada, digo, ok, por ahí la carga era baja, pero voy a mirar el que está más concentrado y lo voy a repicar y lo voy a cuantificar también, y ahí voy a poder decir, ok, había, y si había, estaba en baja concentración. Entonces, por ahora estoy acercándome a la respuesta. Pero tengan presente que las concentraciones y los enriquecimientos, que son, digamos, en ciertos sentidos similares, ¿no? Las concentraciones hacen referencia a aumentar la cantidad de organismos totales en general, idealmente con algún sesgo, ¿no? Con algún sesgo como este, el de un medio selectivo. Y el de enriquecimientos es estrictamente intentando ya que crezca específicamente algún organismo, es decir, ya usar algún medio más específico para ese organismo. En el caso de los coliformes, en general vamos a usar medios altos en sales, ¿sí? Que son las clásicas. Y después, por supuesto, siempre que sea posible, algún medio que favorezca el crecimiento de los organismos, estos en particular, ¿sí? Y si nos dan información extra, mejor todavía. Hasta acá todo esto ¿está o no está el bicho? Porque, digamos, lo único que hablamos de cuantificar por ahora fue el de los mesófilos totales, ¿sí? Acá lo que vamos a decir, ok, nuestra muestra tenía tal concentración de organismos capaces de crecer, por ejemplo, a 37, ¿sí? Porque esa es la temperatura clásica a la que se va a analizar. Pero hasta ahí, digamos, no sabemos si eran coliformes o no, pero es el único paso que mencionamos con cuantificación. Ahora vamos a ver una técnica que ya medio lo anticipa el nombre, ¿no? Lo spoilea un poco. Habla de la probabilidad de encontrar coliformes, por el ejemplo que estamos viendo nosotros, ¿no? Se podía adaptar la técnica para otro tipo de organismos, pero es la probabilidad de encontrar cierta carga bacteriana, pero ahora ya no hablando muy en general, no es que, bueno, había algo, sino acotándola a un rango estadísticamente demostrado que sería razonable con un set de pruebas, ¿sí? Lo repito, vamos a estar hablando de una técnica que considera la probabilidad y la estadística para darnos una estimación numérica dentro de un rango con su margen de error y todo, para definir cuándo hay organismos de este estilo, en qué concentración los podríamos llegar a encontrar. Y la diferencia con cuantificar esto es que el test es mucho más sencillo, pero tiene mucha potencia estadística, porque esto proviene de análisis que se pusieron a punto 7 millones de veces y se fueron recopilando los datos. Esto ahora lo voy a detallar un poco mejor. Pero entonces, esta técnica, tengan presente que no es una cuantificación directa, ¿sí? Esta es una cosa que a veces resulta medio confusa, por eso estoy haciendo tanto hincapié. No es una cuantificación directa, es una estimación, pero una estimación con base probabilística y estadística. Entonces es una estimación muy buena. Esto sirve como resultado definitivo de la presencia de coliformes en una muestra, si se la lleva hasta el último punto, ¿sí? Nosotros vamos a hacer en el próximo TP una primera parte de lo que sería confirmar la presencia de coliformes. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintas etapas para este test, ¿sí? La primera parte es lo que estábamos comentando antes, ¿no?
vamos a hacer una batería acotada de pruebas donde vamos a buscar ciertas características clásicas de los coliformes. Por ejemplo, la fermentación de la lactosa con descenso del pH y la generación de gas. Luego vamos a arrancar lo que llamamos una etapa confirmatoria, porque ya estos primeros análisis nos fueron dando en el sentido de coliformes, como estábamos charlando al principio. Y la etapa confirmatoria es la que incluye el test de múltiples tubos que vamos a ver hoy y que es lo que van a hacer en el próximo TP. De nuevo, ¿no? En medios para coliformes. Acá siempre estamos sesgando la muestra para identificar coliformes. Y finalmente, cuando terminemos de ver todos los temas de la segunda parte de la materia, vamos a poder incluir sobre esas muestras que ya dieron positivos, tanto para la etapa presuntiva como en la primera parte de la etapa confirmatoria, una batería mucho más grande de pruebas bioquímicas que están especialmente diseñadas para encontrar coliformes. Algunos fíjense que ya las vimos, ¿no? Como el test de oxidasa, el crecimiento en MB o McConkey, pero vamos a ver otras, como el test de INVIC, que en realidad son varios tests combinados. ¿Sí? Y bueno, acá lo que vamos a estar buscando, como les decía, es aguas contaminadas y con una base estadística, por eso aparece acá la campana de Gauss. Tengan presente esto que dice acá, ¿sí? Acá vamos a estar hablando de una estimación, pero buena, porque es una estimación con base estadística. Bueno, el test de múltiples tubos, estamos bien con el tiempo, ¿no? Todavía. Ya está por terminar. A ver si me marca. Ah, no, da 20 minutos. El test de múltiples tubos es un test bastante sencillo que, dependiendo cómo uno lo enfrente, va a tener distintas cantidades de tubos. Por eso el nombre, ¿sí? El test de múltiples tubos. Existen versiones con 3 tubos, versiones con 5 tubos, versiones con 8, con 10 y con más tubos, ¿sí? Como mínimo tienen que ser 3. Y esto finalmente va a dar diferentes resultados. Veamos primero cómo se arma esto. Uno va a tener una muestra, en nuestro caso de agua. Esa muestra original se va a diluir de manera directa en un set de tubos, ¿sí? En realidad en 3 o más sets de tubos, porque cada grupo va a tener diversidad de cantidad de tubos, pero vamos a tener distintas diluciones. Fíjense que acá no se hagan lío, ¿no? Porque tenemos una dilución por este lado, otra dilución por este lado, otra dilución por este lado, pero cada una de esas diluciones está representada 5 veces, ¿sí? La dilución que lleva 10 mililitros de inoculante, en total, perdón, 1 mililitro en un total de 10, lleva 5 réplicas. La que lleva 0,1 mililitro en 9,9, de nuevo el mismo volumen total de 10, lleva sus 5 réplicas, y la tercera dilución, que lleva una décima parte de eso, también lleva sus 5 réplicas, ¿sí? Fíjense que acá aparece la estadística. Si no tenemos réplicas, no tenemos estadística. Entonces, una base fundamental de esto es tener las réplicas técnicas, ¿sí? Y después la otra cosa que es importante es que los tubos tengan las mismas condiciones, ¿sí? El mismo tipo de medio, la misma geometría, no podemos usar tubos diferentes, y la misma cantidad de volumen total, para que la oxigenación y los demás parámetros sean todos iguales. Porque imagínense si pongo un tubito de esto, otro más largo, un Erlenmeyer, ¿sí? Me van a dar diferentes por temas de oxigenación, por otro tipo de factores que no tienen que ver exclusivamente con lo que yo estoy queriendo buscar. Entonces, en este tipo de tubos se puede sumar también, como confirmación, si están disponibles, los tubitos de Durham, que es lo que aparece acá representado dentro de los tubitos. Y básicamente lo que uno hace es diluir. Fíjense que acá la dilución se arma cargando diferentes volúmenes en un total de 10 mililitros. Si se fijan, acá agrego 1,9, acá agrego 0,1 y 9,9, son volúmenes medibles, pero después acá agrego solamente 10 microlitros en un total de 10 mililitros, ¿sí? Acá ya no puedo restarle a esto
o en realidad sí puede, pero no tiene mucho sentido restarle los 10 microlitros. Directamente pongo 10 mililitros de medio y le agrego el inóculo, ¿sí? Recuerden que cuando el inóculo está en cantidades pequeñas se suele despreciar su volumen, ¿sí? Eso lo hicieron también cuando inocularon los primeros medios, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué va a hacerse con estos tubos que por supuesto tienen algún medio óptimo para coliformes, ¿no? Podría ser un lauriltriptosa o un LB. Lo vamos a incubar a 37, como mínimo 24 horas, ¿sí? ¿Por qué como mínimo? Porque en general si una muestra no está muy diluida, va a ser suficiente para que coli crezca o que algún coliforme crezca. Pero si la muestra estuviera muy diluida, por ahí el organismo está creciendo, pero no llegamos a percibirlo en esas 24 horas, entonces es una buena precaución, si no encontramos crecimiento en las primeras 24 horas, dejarlo 48 horas, ¿sí? Eso sería razonable. Ya más no tiene mucho sentido porque los coliformes son rápidos, entonces si estaban presentes, como mucho en 48 horas deberían identificar turbidez en algún medio. Y si se fijan, empiezan a aparecer los resultados que son bastante obvios con los conocimientos que ya tenemos ahora, que es, ¿creció o no creció en base a la turbidez del medio? Y además, en este caso, si se fijan, cambian los colores. Esta es Milce. No, que faltan 15 minutos. Entonces, fíjense que en el ejemplo que se muestra acá se están sumando 3 tipos de ensayos simultáneos. Por un lado, el crecimiento en medio selectivo, digamos, medio que sesgue, podría ser un medio general, pero un medio que sesgue, ¿no? Que favorezca el crecimiento de algún grupo de microorganismos en particular. En nuestro caso, podría ser un medio general, como el LB, pero que sesga por la alta concentración de sal. Se estaría sumando el test del tubo de Durham para ver si producen o no gas. Si se fijan acá, aparece como que acá está lleno el tubo y acá está con gas, porque estaríamos indicando que se fermentó algún azúcar presente en el medio. Y además, en el caso que se muestra acá de nuevo, tienen un indicador de pH, porque si se fijan a donde hubo crecimiento, no solo se ve turbidez, sino que se ve un cambio de rosa a amarillo, que era el clásico cambio que les comentaba antes, ¿no? Se pone un indicador de pH que se vira el amarillo cuando el fermentador acidifica el medio, ¿sí? Entonces se pueden combinar varias estrategias en el mismo test. Como mínimo se puede cultivar en un medio complejo sin test de Durham y sin indicador de pH, si eso sirve igual. En ese caso, ¿qué veríamos solamente? ¿Creció o no creció? Que para el test de múltiples tubos igual es suficiente. Ustedes lo van a hacer así, porque creo que tubos de Durham no había. ¿Qué vemos en los resultados? Que en los más diluidos hubo crecimiento, perdón, en los más concentrados hubo crecimiento en todos, en los más diluidos no creció ninguno, y en el intermedio hubo 2 que crecieron y 3 que no crecieron. ¿Esto les parece que sea razonable? Si la muestra tenía coliformes, ¿por qué acá no vemos crecimiento? ¿A alguien se le ocurre? Nadie. Esto ya lo hemos charlado, ¿sí? Tiene que ver con la probabilidad de llevarse un organismo cultivable o no en el volumen que uno toma de la muestra. Fíjense que acá uno se está llevando 100 microlitros. En esos 100 microlitros, si la muestra está lo suficientemente diluida, además la está diluyendo acá 100 veces más, sí, 100 veces más, lo que puede llegar a ocurrir tranquilamente es que no llegue ningún inóculo. Entonces
por azar, uno de los 100 microlitros que me llevé sí tenía inóculo y el otro no lo tendría, ¿sí? Entonces, la realidad es que incluso teniendo organismos presentes en la muestra, no necesariamente todos van a dar positivos, siempre y cuando la muestra esté diluida. Si está muy concentrada, por supuesto que lo más lógico sería esperar que crezcan en todos, ¿sí? Por eso se muestra acá que ha habido crecimiento en todos. Este tipo de preguntas las voy a hacer en el parcial, ¿sí? Ténganlo presente. Entonces, luego de incubarlo, uno analiza los resultados que tiene. Entonces, cuenta los positivos. 5 hay acá, 2 hay acá, 0 hay acá. Y luego, ¿qué hacemos con ese resultado? Nos vamos a referir a tablas, ¿sí? Hay tablas que se han confeccionado. Estas tablas existen de distintas fuentes, existen de diversas estrategias de laboratorio, y como les contaba, puede hacerse con 5 tubos, con 8 tubos, con 10 tubos, con X medio, con tanto inóculo, con menos inóculo, con tantas diluciones, ¿sí? Eso varía dependiendo de la tabla que uno consulte. Esto siempre viene reportado en paralelo, ¿sí? Uno obtiene la tabla y obtiene las condiciones en las que uno va a estudiar la muestra, ¿sí? Entonces acá yo les doy un ejemplo. En la guía de TP Ignacio puso otros también. Acá se muestra la fuente de donde saqué esto, y básicamente lo que uno encuentra es, por ejemplo, para 5 tubos con 3 diluciones diferentes, cuál es el número más probable de los coliformes con un 95% de intervalo de confianza, ¿sí? O sea, yo tengo un número final que voy a leer de la tabla y me va a dar un 95% de seguridad de tener la respuesta correcta en cuanto al rango de coliformes presentes en la muestra, ¿sí? Entonces, fíjense, acá teníamos 5, 2, 0. Entonces vamos a la tabla que se corresponde con esas diluciones. Fíjense que acá se está haciendo la estimación de que 1 gramo de agua es aproximadamente 1 mililitro de agua, entonces es equivalente el número más probable por gramo que por mililitro. Acá aparece por gramo, pero nosotros estamos acostumbrados a referirlo en mililitro. En este caso lo vamos a considerar como equivalente. Pero lo que hacemos entonces es buscar en la tabla la dilución, ¿sí? Los resultados, perdón, con la dilución correspondiente, en el orden, ¿no? Tenemos que leerlo en el orden correspondiente. 5, 2, 0. ¿Sí? Y eso nos da un número más probable por mililitro en este caso. Acá dice por gramo, pero es equivalente. Y dice que tendríamos en este tipo de resultados 49 coliformes por gramo, o sea, por mililitro. 49. Esto es 95% seguro. ¿Dentro de qué rango de seguridad? Dentro de estos límites. Fíjense que se informa un límite inferior y un límite superior. En este caso, fíjense que como mínimo nos dicen que habría 15 y como máximo 150 coliformes por mililitro, ¿sí? Con este resultado. Si se fijan, el tubo podría haber dado diferente, ¿no? 522, 542, y eso nos va cambiando el resultado de la estimación. Y acá creo que se nota más claro a qué me refiero con que es una estimación, porque lo que me está diciendo es, tenés un número más probable que va a andar por acá. ¿Dentro de qué rango? Del que te muestro acá, ¿sí? ¿Y qué tan seguro estoy de que eso sea así? 95%. El 5% de las veces la tabla le erra, ¿sí? A veces va a haber más, a veces va a haber menos, ¿sí? Está contemplado dentro del error. Pero la verdad que tener 95% de certezas es algo muy bueno. Rara vez en la vida uno tiene tanta certeza. Es algo que envidiarían las personas que pronostican el clima, por ejemplo, ¿no? Que no tienen nunca esa certeza así de alta. Entonces, repetimos el procedimiento. Uno va a referirse a una tabla. Esa tabla nos va a definir qué tipo de experimento, o sea que esto lo diseñamos después de elegir la tabla que vamos a usar. Y lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos esa información, es generar distintas diluciones con sus réplicas técnicas e incubarlos un tiempo suficiente para analizar los resultados. Se cuentan los positivos y los negativos en cada set de tubos, y con el valor de los positivos, que puede ser 0, ¿no? Como se muestra acá,
buscamos el resultado en la tabla y en el resultado de esa tabla encontramos nuestra estimación, ¿sí? Y esa estimación es buena. ¿Por qué es buena? Porque nos la da con un 95% de certeza. Fíjense en los resultados que aparecen acá. 402. O sea, en el más diluido hubo 2 tubos positivos y en el más concentrado, posterior a este, ¿no?, hubo 0 de crecimiento. Sería encontrar 4, 0 y 2. ¿Sí? Esto es lo que yo les comentaba antes, ¿no? La probabilidad aleatoria de llevarse al inóculo es más alta en los tubos más concentrados, pero no es 100%. Si se fijan, en este tubo que es intermedio en cuanto a la dilución, no creció nada, y sin embargo en el más diluido sí. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la probabilidad también. Una suspensión bacteriana nunca es 100% homogénea. Uno la puede estar vortexeando hasta el último segundo antes de pipetear, y aún así nunca es completamente homogénea. Entonces, este tipo de situaciones están vinculadas a la naturaleza de estudio, ¿sí?, del material de estudio. Entonces, tengan presente que acá hay que tener siempre en cuenta la probabilidad de llevarse al inóculo con olintresa. Por eso insistía con el tema de tener réplicas en general, ¿no? Porque acá pasa exactamente lo mismo. Acá tengo un volumen más grande, ¿no? Vamos a suponer que me estoy llevando 15, 20 mililitros de muestra. De todas maneras, estoy sacándola de un río, de un lago, de una fuente de agua enorme. Es como pipetear de una botella de 500 litros. O sea, me estoy llevando una porción muy pequeñita de muestra y corro el riesgo de llevarme una muestra que no tenga inóculo. Entonces yo por ahí voy a tener un falso negativo, porque en realidad mi muestra voy a suponer que sí está contaminada, ¿sí? Entonces las chances de encontrar estas situaciones raras no es para nada infrecuente, por eso aparece. Fíjense que acá también hay un 0 en el último, como sería de esperarse, pero también aparecen ceros en situaciones intermedias, a pesar de que luego en versiones más diluidas vemos crecimiento, ¿sí? Y de nuevo, este tipo de preguntas la voy a hacer de cabeza en el parcial, así que si alguien no lo entiende, consulte. Bueno, vamos a interrumpir acá 10 minutitos y continuamos, ¿sí? Porque ya se debe estar por cortar. Y volvemos. Bueno, continuamos. Esto ya lo hemos charlado, es como una breve introducción de algo que ya vimos, que, digamos, en microbiología nos interesa muchas veces clasificar con base en distintas características, ¿sí? Ya hemos visto temas morfológicos, hemos visto temas evolutivos en cuanto a la descendencia relacionada a las secuencias de ADN, y ya hemos visto también en cuanto a la utilización de compuestos orgánicos o inorgánicos como fuente de energía, si pueden metabolizar o no azúcares, cómo obtienen el ATP en general, si pueden utilizar la luz o no. Todo esto, en definitiva, habla de una clasificación más profunda que se refiere a lo que nos va a interesar en esta segunda parte de la materia, que es qué tipo de actividades enzimáticas tienen los organismos, porque todas estas cosas que estamos viendo acá están vinculadas justamente a procesos metabólicos, y los procesos metabólicos ya sabemos que son básicamente el conjunto de reacciones de los distintos organismos, pero en particular sabemos que los principales protagonistas de la mayor parte de las actividades biológicas son las enzimas, ¿sí? Proteínas que catalizan reacciones. Entonces, como ya estuvimos viendo con el test de oxidasa, y vamos a ver más en la parte de pruebas bioquímicas, nos va a interesar ahora clasificar a los organismos en función de sus capacidades enzimáticas. Básicamente, las actividades enzimáticas que tengan o que no tengan nos van a ayudar a clasificarlos, y eso lo que finalmente intenta es poder identificar organismos, y no solamente para tener un árbol de la vida con los organismos, sino para poder identificarlos, ¿no? Porque, como decíamos, si estamos buscando coliformes, si estamos buscando una pseudomonas, si estamos buscando un estafilococo, nos interesa poder tener estrategias para poder identificarlos, ¿sí? Y de ahí vamos a basarnos en las actividades enzimáticas para poder aprovecharlo.
Ahora vamos a charlar un poquito de fotosíntesis, porque es un tema que, si bien es como más general de biología, en particular hay muchos organismos que son capaces de hacer, muchos microorganismos que son capaces de hacer fotosíntesis, así que le vamos a prestar un poquito de atención. Dentro de la fotosíntesis sabemos que básicamente lo que se está haciendo es aprovechar la energía lumínica acoplándola a una diversidad de reacciones metabólicas donde van a participar un gran número de enzimas en general, con la intención de poder generar algún tipo de producto biológico, típicamente algún azúcar, por eso acá aparece la formulita de un hidrato de carbono, y aprovechando la luz también para generar energía, ¿sí? Que a la par es lo que alimenta la fijación del dióxido de carbono. Existen dos grandes tipos de fotosíntesis que observamos en los microorganismos. Aquellos que tienen como subproducto al oxígeno, que vamos a llamar la fotosíntesis oxigénica porque genera oxígeno, y a los que no dan como subproducto al oxígeno, sino que ocurre la reducción de otro compuesto, ¿sí? O la oxidación, dependiendo del tipo de metabolismo, porque acá tenemos más diversidad. Pero básicamente vamos a tener dos grandes grupos, porque uno de aquellos, el de la producción oxigénica, finalmente es el que logró cambiar la atmósfera del planeta, así que son organismos muy representados y además son los que dieron origen eventualmente a las plantas, ¿sí? Son los organismos que finalmente generan los plástidos, que son los que dan lugar a la fotosíntesis oxigénica en organismos eucariotas que llamamos superiores, por decirlo de alguna manera. Polémica el nombre, pero se entiende a lo que voy. Y básicamente tienen en común eso, ¿no? Usar la luz para fosforilar al ADP, a ATP. Fíjense que esto está en común en los dos sistemas. Ambos van a gastar parte de esa energía, no la usan solo para esto, pero van a gastar parte de esa energía en fijar dióxido de carbono a algún hidrato de carbono. O sea, uno de los gases del aire lo van a tomar para generar algún bioproducto, generar un azúcar. Y esto requiere no solo energía, sino electrones. En el caso de la fotosíntesis oxigénica, la verdad, la filmina. Sí, profe. Gracias. Bueno, estábamos en que hay la cantidad relativa de organismos. En general conocemos más de los oxigénicos porque están más vinculados a nuestros ambientes, pero los anoxigénicos, digamos, no son pocos. ¿Cómo ocurre la fotosíntesis en general? Bueno, los organismos que logran generar fotosíntesis suelen tener distintos pigmentos que son capaces de interactuar con la luz.
esto es un paso fundamental de cualquier organismo fotosintético, porque la fuente de energía para sintetizar finalmente algún bioproducto viene de la luz. Entonces el primer paso es capturarla. Estos pigmentos que son capaces de interactuar con la luz tienen en común este tipo de estructuras como las que se ven acá, donde vemos en general moléculas relativamente grandes con enlaces que son capaces de resonar, ¿sí? Enlaces que están alternados, dobles y simples, que permiten la resonancia cuando son excitados con la luz. Y en general también tienen algún punto de anclaje, como se muestra acá y acá, que son en general cadenas hidrocarbonadas largas que les permiten anclarse a las membranas. ¿Por qué? Porque los encontramos típicamente asociados a membranas en estructuras como las que se muestran acá, ¿sí? El complejo captador de luz que se ve acá, lo que tiene básicamente son una agrupación muy grande de este tipo de moléculas, estas moléculas que las podemos llamar antena. También las más clásicas son la clorofila y la bacterioclorofila, que es muy parecida. Hay otros también, pero tienen la capacidad de organizarse en membranas de manera tal que redirigen la luz que capturan a un centro que está favorecido en cuanto a la captación de la energía, ¿sí? Lo que hace este centro es tomar la energía de esta resonancia que va capturando fotones y la concentra de manera tal que permite generar alguna reacción química, en general romper algún enlace o robarle algún electrón, básicamente, a alguna molécula, ¿sí? En el caso de la oxigénica, va a usarse toda esa estructura para sacarle electrones al agua, algo que no es tan fácil. Y en el caso de las anoxigénicas, a otro tipo de sustratos, ¿sí? Pero básicamente todo este manejo de energía lo que hace es concentrar la energía que van capturando los pigmentos de manera independiente, pero orientados y organizados para dar lugar a poder generar la energía suficiente para poder obtener algún electrón que venga de algún sustrato, ¿sí? Y esto es lo que finalmente va a permitir también el movimiento de protones, que va a generar la posibilidad de fosforilar a nivel de sustrato, se dice, el ADP a ATP. ¿Sí? Después vamos a ver un poquito más en detalle cómo. Si se fijan, estos pigmentos tienen perfiles, ¿no? Espectros particulares, ¿no? Donde tienen ciertos picos de absorbancia, y esa es la razón por los cuales los vemos coloridos también. Son pigmentos que sabemos que tienen colores, ¿no? La clorofila es verde, por ejemplo, la bacterioclorofila también, los carotenos son naranjas, ¿sí? Hay distintos tipos de pigmentos y todos tienen en común eso, que son coloridos. ¿Por qué? Porque interactúan con la luz, absorben luz y también la absorben en el espectro visible, ¿sí? Como les decía, en eucariotas, en esto no nos vamos a detener demasiado, pero básicamente esta misma estructura de membranas capaces de interactuar con la luz por sus complejos captadores de luz está organizada dentro de membranas en organelas especializadas en hacer esto. Si se fijan acá, se maximiza la cantidad de membrana apilándolas, ¿sí? Este tipo de estructura que se ve acá es una forma que desarrollaron los organismos de mayor tamaño, como son las algas y las plantas, para poder obtener energía suficiente para abastecer a una biomasa mayor, ¿sí? Una bacteria no tiene todas estas estructuras porque no las necesita, básicamente. Una disposición en su propia membrana mayoritariamente es suficiente, pero aún así se observan muchas procariotas que invaginan sus membranas para hacer lo mismo, aumentar la superficie portadora de estos complejos captadores de luz, ¿sí? Además de otras proteínas accesorias que son las que generan la síntesis del ATP y demás, como son la ATP sintasa, ¿sí? La ATP sintasa también está asociada a membranas, porque como ya hemos visto, parecido a lo que vimos para el movimiento de flagelos, la ATP sintasa aprovecha un desbalance de protones para hacerlo pasar a través de un canal que hace girar una maquinaria que finalmente da lugar a la fosforilación del ADP a ATP. Acá se muestra en una imagen una gran acumulación de cloroplastos, así que no solamente maximizan el aprovechamiento de la luz apilando estos sacos tilacoides que tienen mucha membrana
por el apilamiento, sino que además se apilan y se acumulan mucha cantidad de cloroplastos también. O sea que lo hacen como doblemente, ¿no? Acumulan de ambas cosas para maximizar el aprovechamiento de la luz. Y si se fijan, en general no están tan encimados, ¿no? Como que aprovechan la superficie también. Si bien uno encuentra regiones donde están más densamente agrupados, y eso podría, digamos, ser óptimo para el aprovechamiento de la luz, como de alguna manera podría ser esto. Claramente si esto viene la luz de acá arriba, este va a tener más luz que el de acá abajo, a pesar de que la luz es capaz de atravesarlo. Y acá lo que vemos es que están dispuestos de manera más o menos sobre una superficie, ¿no? Para maximizar de nuevo el aprovechamiento de la luz. Pero bueno, lo que demuestra esto en parte, además de que los cloroplastos tienen ADN similar al de una bacteria, porque tienen su ADN propio, al igual que las mitocondrias, tienen ADN circular y pequeño, también codifican para ciertas enzimas que están solamente ahí y no están en el genoma. Es como otra evidencia de que las bacterias han interactuado positivamente, es decir, de manera simbiótica, en el pasado con eucariotas o lo que fueron los precursores de eucariotas, dando lugar a una combinación estable en el tiempo, ¿sí? Que fue seleccionada y que dio lugar a organismos diferentes con el tiempo, ¿no? La especiación. Pero al igual que las mitocondrias, provienen de un evento donde un organismo de tamaño superior pudo engullir a una bacteria capaz de hacer fotosíntesis, y esta interacción no terminó en la muerte del organismo más pequeño, sino que se generó una simbiosis. Y eventualmente esto derivó en una selección donde esto ya forma parte del organismo completo y no aparecen como dos organismos que puedan separarse, ¿sí? Los cloroplastos por separado no pueden existir como si lo hacen las bacterias, y a la par las células vegetales que por supuesto hacen fotosíntesis no podrían subsistir sin sus cloroplastos, ¿sí? Así que esto ya no es una mera simbiosis, sino que es un organismo propiamente dicho con su organela. Pero al igual que las mitocondrias, tienen un origen evolutivo similar, ¿no? En el sentido de esta bacteria grande que se comió a un organismo más pequeño, pero que le sirvió y por eso no lo mató. Como les decía, en procariotas la mayor parte de las células tienen simplemente una cantidad limitada en su membrana de fotosistemas, y esto les es suficiente para realizar el nivel de fotosíntesis que requieren, por supuesto de manera menos eficiente que una planta, pero hay muchas que empezaron a generar la misma estrategia. De hecho, los cloroplastos probablemente provengan de haber interactuado con alguna bacteria de este estilo, donde hay dos estrategias alternativas más comunes. Una es la invaginación de la membrana plasmática, donde lo que se hace es generar un plegamiento que va hacia el interior de la bacteria, generando algo similar a lo que ocurre con los tilacoides, que es básicamente aumentar la cantidad de membrana. Solo que como no tienen la capacidad de generar membranas internas, simplemente invaginan la que ya tienen. Pero se generan estas membranas lamelares también. Y otra forma de aumentar la superficie de membrana es tener vesículas en el interior, ¿no? Porque si se fijan, si yo hago una vesícula de mi membrana, y otra vesícula, y otra vesícula, y otra vesícula, y otra vesícula, voy aumentando la cantidad de superficie membranosa en el interior de la bacteria, y esta acumulación de vesículas, si tienen los pigmentos fotosintéticos apropiados, aumenta la capacidad fotosintética. Entonces, las dos estrategias más comunes que vemos en procariotas fotosintéticos es esto: la invaginación de su membrana y la generación de vesículas. Bueno, ¿cómo es que ocurre la fotosíntesis a nivel molecular? El proceso es relativamente complejo. Nosotros lo vamos a ver con un detalle medio, no nos vamos a detener en cada parte del proceso, pero sí me interesa que entiendan lo general de la lógica. Lo que hay en los organismos fotosintéticos son los fotosistemas, que son esto que yo les mostraba acá. Básicamente esta es una de las partes del fotosistema, ¿no? El sistema de antenas, donde dependiendo de la longitud de onda que es capaz de estimular o de excitar a estos fotosistemas, les vamos a poner un número. Por ejemplo, este
interactúa con la luz roja o infrarroja inclusive. Y lo que ocurre es que en general este fotosistema está en un estado basal donde no es capaz de tomar electrones del agua ni de transportar electrones hacia ningún lado, pero que cuando es capaz de interactuar con los fotones pasa a un nuevo estado más electronegativo donde es capaz de donar electrones. Y esos electrones no vienen del fotosistema en sí mismo, sino que van a venir de algún dador de electrones, ¿sí? Como les comentaba antes. Pero lo que genera esta reacción del fotosistema con la luz es un cambio en la electronegatividad que lo que inicia es un ciclo donde los electrones van a ir pasando a través de distintos transportadores para devolver finalmente al estado basal al fotosistema, ¿sí? Y en el medio, ese transporte de electrones va modificando de manera transitoria a diversas moléculas que eventualmente logran generar productos útiles para la bacteria, como por ejemplo la producción de poder reductor, ¿sí? Fíjense que acá el sustrato es NADH y termina en NADPH, ¿sí? Esto es una de las alternativas. En este caso se gasta energía también, como se indica acá, pero en términos generales hay dadores de electrones que lo que hacen es permitir este flujo de manera cíclica. Y el movimiento de electrones va a ser usado principalmente para generar esto que se ve acá, un transporte de protones. Ese transporte de protones es lo que efectivamente sirve de sustrato para la generación de ATP, porque fíjense, la luz impacta en el fotosistema, que si se fijan tiene muchas antenas y solo una parte que es el centro de reacción, ¿sí? Este RC es el centro de reacción. Y cuando todos esos fotones terminan derivando su energía al centro de reacción, comienza el ciclo de electrones. Pero ese ciclo de electrones tiene la particularidad de que en el medio del proceso, donde intervienen unas moléculas llamadas quinonas, que son solubles en las membranas, es decir, son de naturaleza lipídica, pueden temporalmente reducirse. Fíjense que acá tenemos quinonas sin hidrógeno y acá tenemos quinonas con hidrógeno. ¿Por qué? Porque toman hidrógeno desde el interior del citoplasma y mientras el flujo de electrones esté activo, terminan moviéndose literalmente a lo largo de la membrana, pero en el exterior, o sea, por fuera de la célula, no permanecen estables en su versión reducida, sino que liberan protones, ¿sí? El movimiento de los protones es más complejo. Acá está muy reducido, pero quédense con esa idea, que mientras los electrones estén fluyendo, parte de esos electrones pasan temporalmente por las quinonas, que toman entonces protones del interior de la bacteria, y como son libres de moverse a través de la membrana, cuando llegan al exterior, a la parte, digamos, que apunta a la cara externa de la membrana, en el caso de gram negativa será el periplasma, liberan nuevamente esos protones porque su forma más estable es la versión oxidada, no la versión reducida. Entonces esto ocurre de manera más o menos espontánea. Muchas veces intervienen otros participantes que favorecen esto, pero quedémonos con que los liberan al exterior. Y si se fijan, esto va tomando protones del interior y sacándolos al exterior, con lo cual se genera un desbalance de protones. Hay más protones afuera que adentro, y esto genera la fuerza protonmotriz. Nosotros la vimos activa para generar el movimiento de los flagelos, pero también es capaz de hacer, por un mecanismo similar, ingresar a través de la ATP sintasa, que también está fijada a la membrana, y esta ATP sintasa es la que permite finalmente fosforilar al ADP. Fíjense que así como salen los protones, vuelven a entrar, pero la energía no entra al azar, sino que es aprovechada para fosforilar el ADP. Entonces, de esta manera, se mantiene, en el caso de la fotosíntesis anoxigénica, un ciclo de electrones que en general se mantiene así cíclico y permite el transporte de protones para aprovecharse para sintetizar ATP. Con ATP solo no podríamos sintetizar biomoléculas porque
el dióxido de carbono está muy oxidado, mientras que las moléculas orgánicas están más reducidas, entonces habría que aportarle además electrones. Entonces parte de esos electrones, gastando algo de esta energía, se deriva a generar poder reductor. Entonces en conjunto el ATP y el poder reductor permiten la biosíntesis, ¿sí? Eso es lo que finalmente termina dando lugar a la fotosíntesis. Los fotosistemas no son únicos, ¿sí? Si bien se cree que surgió un primer fotosistema que luego con la evolución ha sido modificado, en la actualidad sabemos que existen diversidades de fotosistemas que depende del tipo de nicho que tengan los organismos, ¿sí? Van a estar adaptados principalmente a los tipos de luz que les llegan. En cuanto a eso, vemos esa diversidad, ¿no? Que no todos se excitan en los mismos valores de electronegatividad. Fíjense que estos que están acá tienen un rango más bajo que estos que están acá. Por ejemplo, el de las oliobacterias es más alto que el de las bacterias rojas, y el de las bacterias verdes del azufre está como en una situación intermedia, pero todos tienen la misma pinta, ¿no? Es un fotosistema que se excita por la luz, es capaz de pasar a un estado oxidado que funciona como un buen dador de electrones, que va a ir moviendo los electrones de manera cíclica en la mayor parte del tiempo. Fíjense que todos hacen lo mismo, pero también hay parte que se deriva para generar alguna otra molécula que sea capaz de generar también poder reductor. En el caso más común vamos a encontrar NADH o NADPH, y en otros casos vamos a encontrar moléculas como la ferredoxina u otras moléculas que son capaces también de reducirse y oxidarse de manera, dentro de todo, fácil en un contexto fisiológico, ¿no? Entonces la función general es la misma. Y si se fijan, estos fotosistemas tienen toda la misma pinta, ¿no? Como que pasa a un estado excitado y vuelve y se genera el ciclo. Pero la fotosíntesis oxigénica tiene en general dos fotosistemas que pueden funcionar de manera a veces independiente. El fotosistema 1 es muy parecido al fotosistema de las anoxigénicas, en el sentido de que el fotosistema se excita, pasa a un estado que dona electrones a distintos intermediarios y puede volver a generar un ciclo. Sí, acá el ciclo está torcido, pero si siguen el movimiento que estoy haciendo con el mouse, el flujo de electrones sería este. Y en ese caso, si se fijan, acá no aparece el oxígeno. Este tipo de fotosíntesis lo que genera es poder reductor y la capacidad de generar ATP también, pero lo hace de manera menos eficiente que si se combina con un segundo fotosistema que tiene otros valores de electronegatividad, entonces es capaz de generar otro tipo de reacciones, y este fotosistema es el que es capaz de sacarle los electrones al agua. Este es el fotosistema responsable de la generación de oxígeno, básicamente, y es un dador de electrones mucho más potente que este cuando está en su estado excitado. Entonces, este fotosistema toma los electrones del agua y luego lo va pasando también de manera secuencial a distintos intermediarios, participando también, involucrando al fotosistema 1. Si se fijan acá, el flujo de electrones es diferente. Comenzaría en el fotosistema 680, sube al estado excitado, las va pasando, cuando llega a unos citocromos, que también son proteínas que están vinculadas a la membrana, pero con movilidad, similar a las quinonas. Luego de acá pasa a los electrones se los da al fotosistema 1. Acá no toma de otro sustrato, sino que proviene de lo que le extrajo al agua al primero. Y acá el segundo continúa el ciclo para generar el poder reductor. Entonces, entre ambos hacen esto, de hacer el transporte de protones, pero en este caso logran tomar electrones del agua, cosa que no es tan sencillo, como les decía al principio. Se requiere de un agente mucho más fuerte para transportar los electrones, como lo es este otro fotosistema. Entonces, dependiendo de las necesidades energéticas de la planta, o biosintéticas más bien, puede estar activo uno o ambos. El que no funciona solo es el 2. Si hay uno solo activo, va a estar el 1, ¿sí? Porque genera este movimiento cíclico que se puede sostener en el tiempo. Este básicamente le va arrancando electrones al agua y los va pasando. Eso terminaría generando un desbalance redox si estuviera andando solo.
Y como les decía, todo este movimiento de protones finalmente se usa para generar ATP, por un lado, y parte de ese ATP se gasta para generar poder reductor, por otro lado, y ambos, el ATP y el poder reductor, van a participar en un ciclo que es conocido como el ciclo de Calvin, que tiene como protagonista a la enzima más abundante del planeta, la rubisco. Esta enzima cataliza las primeras etapas de la asimilación del dióxido de carbono. Si se fijan, 6 moléculas de dióxido de carbono activadas por la rubisco terminan generando 12 moléculas de 3 carbonos. ¿Sí? Esto completando varios ciclos. Esto no ocurre de una, sino que van sumándose los ciclos. Entonces, finalmente se terminan generando productos azucarados que salen del ciclo y el ciclo puede continuar porque se sigue tomando dióxido de carbono. Acá no es importante aprendernos las enzimas, pero lo que tienen que notar es que se va tomando una molécula de un carbono y se la agrega a moléculas que ya tienen carbono. O sea, hay un sustrato que está previamente carbonado y ese carbono es el que finalmente va generando las distintas moléculas que permiten generar el 1,3-difosfoglicerato, que es una molécula de 3 carbonos que finalmente se condensa para dar azúcares, ¿sí? Como la fructosa, como la glucosa. Y en el medio pasan un montón de reacciones y si se fijan se consume mucho ATP y bastante poder reductor. Miren la estequiometría general de la reacción de la rubisco, o mejor dicho del ciclo de Calvin en general. 6 moléculas de dióxido de carbono más el doble de moléculas de poder reductor más el triple de moléculas de ATP da lugar a una única molécula azucarada que tiene además un grupo fosfato, que bueno, eso no nos importa ahora, pero es para el balance, y devuelve al pool de la célula el poder reductor en su versión oxidada. Entonces esto luego puede volver a ser sustrato para generar más NADPH, o sea, está todo balanceado. Y también devuelve, regenera el ADP, que es necesario para generar el ATP, ¿sí? Y además libera grupos fosfato, que son los necesarios también para generar el ADP a través de ATP, aprovechando la fuerza protón motriz. O sea que el ciclo está afiladísimo por todos lados, ¿no es cierto? Tenemos el aprovechamiento de la luz para generar la fuerza protón motriz, la cual se usa para generar ATP, que en parte se usa para reducir al NADP+, o al NAD+, o alguna otra molécula oxidada capaz de reducirse, y luego, entre el restante ATP producido más el poder reductor, se pueden tomar moléculas de un único carbono y generar moléculas de 6 carbonos. Sí, está todo integrado. Bueno, vemos estas dos y dejamos por acá hoy, así la próxima le metemos todo de corrido con las reacciones bioquímicas. Respecto a la quimiolitrotrofía, aparece un problema, que es que en general los sustratos de estas bacterias tienen poca energía. Entonces muchas veces usan ciclos parecidos a lo que vemos acá para la fotosíntesis, pero en un transporte que se llama inverso, ¿sí? No nos vamos a meter en el detalle de esto, pero para que sepan que, digamos, la lógica de meterse con sacarle electrones al agua, algo que es bastante difícil, es porque el sustrato tiene más energía, en definitiva. Y la mayor cantidad de energía la vemos identificada acá, ¿no? En la electronegatividad del compuesto. Pero fíjense, hay organismos que logran tener como donadores de electrones a grupos fofitos, al hidrógeno, al sulfuro, al azufre elemental. Es como que son organismos capaces de aprovechar nichos que no están explotados por el resto de los organismos, ¿no? De hecho, estos son organismos que se cree que son en general más primitivos. Así que, digamos, las estrategias de
de mover electrones para acá y para allá no es exclusiva de la fotosíntesis, y de hecho los quimiolitótrofos lo hacen de manera similar, usando otro tipo de enzimas, otro tipo de intermediarios, pero en definitiva hacen algo muy parecido. Y lo que nos va a interesar para las clases las próximas 2 clases teóricas que vienen, es el tema de la diversidad funcional, ¿no? Tenemos que ir de a poco familiarizándonos con la clasificación con base en las capacidades enzimáticas, ¿sí? Si se fijan acá, se puede generar también un árbol filogenético, pero identificando las distintas funciones metabólicas de los organismos, ¿sí? Las actividades y las capacidades de hacer tal o cual reacción, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de nitrificar un sustrato, ¿sí? La capacidad de consumir metano, la capacidad de hacer fotosíntesis, ya sea oxigénica o no oxigénica, la capacidad de reducir azufre de una u otra manera, ¿sí? Todo eso son en definitiva reacciones químicas, y eso es algo, en principio al menos, medible, ¿sí? Son cosas que uno puede trabajar en el laboratorio. Entonces la clave está en poder encontrar reacciones útiles que nosotros podamos medir y que sean características de los organismos, porque si se fijan, por ejemplo, la fototrofía oxigénica está en este grupo, y de los que se presentan acá no está en ninguno más. La fijación de nitrógeno está en está en estos que están acá, pero también son como características de ciertos grupos. Entonces, si logramos identificar alguna reacción, se acota la búsqueda para poder identificar a los organismos. Siempre y cuando hayan sido previamente estudiados, uno puede acotar la búsqueda y saber para dónde llevar las siguientes pruebas, ¿sí? Y de eso se trata básicamente, estudiar a los organismos mediante pruebas bioquímicas. Uno va haciendo un set de ensayos químicos que nos permiten ir acotando la búsqueda para decir, ok, estoy por este lado del árbol. Y en el mejor de los casos, lograr identificar inclusive a un organismo con género y especie, ¿sí? Así que bueno, con eso vamos a continuar la próxima clase. Por hoy dejamos acá.